Imagine, en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas desapareciendo de la faz de la tierra. Este es el arrebatamiento, uno de los eventos más esperados y temidos en las Escrituras. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿estamos realmente preparados? Mientras observamos los sucesos globales actuales, es imposible ignorar los signos que indican que estamos cada vez más cerca de este evento trascendental. La Biblia menciona varios indicios que precederán el regreso de Cristo, y algunos de estos ya se están cumpliendo ante nuestros ojos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, se nos dice que este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En la actualidad, gracias a la tecnología, el mensaje de Cristo se está difundiendo a una velocidad sin precedentes, alcanzando lugares que antes eran inaccesibles. Además, el incremento en los desastres naturales y la creciente inestabilidad política y económica mundial son señales adicionales que no deben ser ignoradas. El libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, describe eventos cataclísmicos, como terremotos y el oscurecimiento del sol, que marcarán los últimos días. Recientemente, hemos sido testigos de fenómenos similares, lo que sugiere que estamos entrando en la fase final de la historia humana. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, advierte sobre una gran apostasía antes del regreso de Cristo. Este abandono de la fe es evidente en la decadencia moral y espiritual que presenciamos en la sociedad contemporánea, donde lo malo es celebrado y lo bueno es despreciado. Cada uno de estos elementos refuerza la idea de que el arrebatamiento es inminente. Como cristianos, debemos reflexionar profundamente sobre nuestra preparación espiritual, fortaleciendo nuestra relación con Dios, orando sin cesar y manteniéndonos firmes en la fe. La Escritura es clara. El regreso de Cristo será repentino y sin advertencia adicional, como un ladrón en la noche. Por tanto, la preparación es esencial, y no hay tiempo que perder. El arrebatamiento, un concepto central en la escatología cristiana, representa uno de los eventos más misteriosos y trascendentales descritos en las Escrituras. A pesar de que el término arrebatamiento no aparece directamente en la Biblia, el evento está detalladamente expuesto a lo largo del Nuevo Testamento. Es un suceso en el cual los creyentes serán súbitamente llevados para encontrarse con el Señor en el aire. Este hecho está respaldado por la enseñanza de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, donde se dice que nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este arrebatamiento ocurrirá, según la Escritura, en un momento de total inesperanza. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, refuerza esta idea al señalar que sucederá en un abrir y cerrar de ojos al toque de la última trompeta. Este es un evento que no permitirá preparación de último minuto, por lo tanto la urgencia de estar listos en todo momento no puede ser subestimada. A lo largo de los siglos, la idea del arrebatamiento ha inspirado tanto esperanza como temor entre los creyentes. La certeza de que Cristo regresará para llevar a su iglesia consigo ha sido una fuente de consuelo en tiempos de tribulación. Sin embargo, también lleva consigo una advertencia solemne para aquellos que no estén preparados. Según el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús mismo advierte, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este llamado a la preparación constante es una piedra angular de la fe cristiana, subrayando la naturaleza impredecible del regreso de Cristo. El arrebatamiento también tiene un profundo significado teológico, pues marca el inicio de una serie de eventos apocalípticos que culminarán en el juicio final. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan describe su visión del cielo abierto y una voz como de trompeta que le dice: «Sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Muchos eruditos interpretan esta visión como un símbolo del arrebatamiento, donde los creyentes serán llamados a la presencia de Dios antes de que comiencen los juicios divinos sobre la tierra. Otro aspecto relevante del arrebatamiento es su conexión con la resurrección de los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Este evento no solo será un rapto de los vivos, sino también la gloriosa resurrección de aquellos que han fallecido en la fe, quienes recibirán cuerpos incorruptibles. El contexto actual del mundo, con el aumento de la violencia, la injusticia y la persecución de los cristianos en diversas partes del mundo, solo refuerza la necesidad de estar atentos y espiritualmente preparados. La Escritura es clara: antes del arrebatamiento, habrá señales visibles de la proximidad de este evento. En Mateo capítulo 24, versículo 37 se compara los tiempos finales con los días de Noé, cuando la gente estaba desprevenida para el juicio inminente. De manera similar, hoy en día muchos viven sin considerar la cercanía del fin, ignorando las advertencias divinas. Por lo tanto, el llamado a la vigilancia no es solo una exhortación, sino una necesidad urgente. Los cristianos son instados a perseverar en la fe, a fortalecer su relación con Dios y a vivir cada día como si fuera el último antes del retorno de Cristo. El arrebatamiento no es solo un evento futuro, es un recordatorio constante de la temporalidad de esta vida y la certeza de la vida eterna que nos espera en la presencia del Señor. La degeneración del carácter humano es, sin duda, uno de los indicadores más claros del fin de los tiempos según las Escrituras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo nos ofrece una descripción detallada de cómo las personas serán en los últimos días. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este deterioro moral y ético es una señal ominosa que apunta directamente a la proximidad del fin de los tiempos, y no es difícil reconocer estas características en la sociedad contemporánea. En la actualidad, la cultura global promueve de manera abierta el egoísmo y la avaricia como virtudes, lo que refleja una desviación alarmante de los valores bíblicos. La idolatría del yo ha llevado a una sociedad obsesionada con la autoimagen, el éxito material y el poder, todo lo cual se ha convertido en el centro de la vida de muchas personas. Esta idolatría no es solo un síntoma de la decadencia moral, sino también una clara rebelión contra Dios, pues pone al ser humano en el lugar que solo a Dios le corresponde. El hedonismo, que busca el placer por encima de todo, es otro rasgo característico de esta degeneración. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4, menciona a aquellos que son amadores de los deleites más que de Dios. Esta búsqueda desenfrenada del placer ha llevado a la normalización de comportamientos que antes se consideraban inaceptables, como la promiscuidad sexual, el abuso de sustancias y la corrupción en todas sus formas. Estos comportamientos no solo son socialmente aceptados, sino que a menudo se celebran como expresiones de libertad individual, ignorando completamente el llamado de Dios a la santidad y la pureza. La blasfemia y el desprecio por lo sagrado son manifestaciones adicionales de esta decadencia moral. En muchos lugares del mundo, los valores cristianos son ridiculizados y rechazados, y la blasfemia se ha vuelto casi cotidiana en medios de comunicación, entretenimiento y, lamentablemente, en la vida diaria de muchas personas. La desobediencia a los padres, también mencionada por Pablo, refleja una ruptura en las relaciones familiares que debería alarmarnos. La familia, diseñada por Dios como la unidad fundamental de la sociedad, está siendo socavada por el egoísmo y la falta de respeto, lo que conduce a una generación cada vez más alienada de sus raíces espirituales y morales. En Lucas capítulo 17 versículos 26 y 27, Jesús compara los días finales con los días de Noé, cuando comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento sin prestar atención a las advertencias divinas, hasta que llegó el diluvio y los destruyó a todos. De manera similar, hoy vemos a la humanidad inmersa en una vida de placeres temporales, sin considerar las consecuencias espirituales de sus acciones. La degeneración del carácter humano es un reflejo de la apostasía generalizada que está tomando lugar en estos últimos días. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nos advierte de una gran rebelión antes de la venida de Cristo, lo que se manifiesta en la corrupción del corazón humano y el abandono de la fe verdadera. El desprecio por los principios bíblicos y el rechazo del Evangelio son cada vez más comunes, incluso dentro de aquellos que se identifican como cristianos. Este estado de decadencia moral es una señal inequívoca de que estamos viviendo en los últimos días, y debe servir como un llamado urgente a la reflexión y al arrepentimiento.
Los cristianos son llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a vivir vidas que reflejen la santidad de Dios y a proclamar el Evangelio con urgencia, sabiendo que el tiempo es corto. La degeneración del carácter humano es, sin duda, una de las señales más claras de la inminencia del retorno de Cristo, y como creyentes debemos estar vigilantes y preparados para ese día. La apostasia, entendida como el abandono deliberado y consciente de la fe, es otro de los signos inconfundibles de los últimos tiempos según las Escrituras. Este fenómeno no solo implica el distanciamiento de las creencias fundamentales del cristianismo, sino también la adopción de enseñanzas falsas que desvían a los creyentes del camino de la verdad. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, advierte con claridad: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta advertencia no podría ser más pertinente, ya que hoy en día estamos presenciando una infiltración de enseñanzas erróneas en muchas congregaciones, que una vez fueron bastiones de la verdad bíblica. En la actualidad, muchas iglesias han comenzado a aceptar y promover ideas que son contrarias a las enseñanzas fundamentales de la Biblia. La redefinición de lo que constituye el pecado, la aceptación de comportamientos que antes eran considerados inmorales según las Escrituras, y la falta de predicación sobre temas como el arrepentimiento y la santidad, son solo algunos ejemplos de cómo la apostasía se está manifestando. Este abandono de la verdad es preocupante, ya que socava la integridad del Evangelio y pone en riesgo la salvación de muchos. Un aspecto clave de esta apostasía es la creciente tendencia de adaptar el mensaje de la Biblia para que sea más aceptable y menos ofensivo para el mundo. En lugar de proclamar la verdad sin compromisos, muchos líderes religiosos están diluyendo el mensaje del Evangelio para atraer a más personas, lo que resulta en una fe superficial y sin poder transformador. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 advierte sobre este peligro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este pasaje describe una realidad en la que las personas prefieren escuchar lo que les agrada, en lugar de confrontar sus vidas con la verdad de Dios. Además, la infiltración de doctrinas de prosperidad y autoayuda en las iglesias ha desviado a muchos del verdadero propósito del Evangelio. Estas enseñanzas, que prometen riquezas y éxito en lugar de la cruz y la vida en santidad, han seducido a una gran cantidad de creyentes, llevándolos a buscar bendiciones materiales en lugar de una relación genuina con Dios. Esta desviación es particularmente peligrosa porque, aunque ofrece una apariencia de piedad, niega el poder transformador del Evangelio y conduce a una fe centrada en el yo en lugar de en Cristo. La apostasía también se manifiesta en la creciente indiferencia hacia la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. En muchas iglesias las Escrituras han sido relegadas a un segundo plano, reemplazadas por filosofías humanas y enseñanzas que se ajustan más a la cultura contemporánea que a la verdad eterna de Dios. Esto es especialmente evidente en la aceptación de prácticas y creencias que contradicen directamente las enseñanzas bíblicas, lo que resulta en una distorsión del mensaje cristiano. La advertencia de Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 12 resuena con fuerza en este contexto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento espiritual es una consecuencia directa de la apostasía, que no solo afecta a individuos, sino también a comunidades enteras de creyentes. A medida que el amor por Dios y por su verdad disminuye, el terreno se vuelve fértil para que la apostasía se extienda. La gravedad de la apostasía en la iglesia actual debe ser un llamado de atención para todos los creyentes. Es crucial que los cristianos se mantengan firmes en la fe, arraigados en las Escrituras y dispuestos a defender la verdad, incluso cuando es impopular o desafiante. La fidelidad a la palabra de Dios es la única defensa contra la apostasía, y es esencial para permanecer en el camino que conduce a la vida eterna. El surgimiento de escarnecedores es un fenómeno que la Biblia predijo como un claro indicio de los últimos días. Estos burladores no solo cuestionan la promesa del regreso de Cristo, sino que también lo hacen con una actitud de desprecio y arrogancia, guiados por sus propios deseos egoístas. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, se nos advierte: ante todo,
Sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, que procederán según sus propias concupiscencias y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Este escepticismo no es solo una negación de la fe cristiana, sino una señal del creciente alejamiento de la humanidad de las verdades eternas de Dios. En el mundo actual, es evidente el aumento de voces que ridiculizan la idea del regreso de Cristo. Estas personas ven la fe cristiana como algo anticuado o irracional, y se mofan de la idea de que Jesús podría regresar en cualquier momento. Este tipo de actitud se ha convertido en algo común, especialmente en una era en la que la ciencia y la tecnología han asumido un papel dominante en la explicación del mundo. Sin embargo, el hecho de que estos escarnecedores existan y proliferen es, en sí mismo, una confirmación de las profecías bíblicas. Además, esta burla no solo proviene de fuera de la iglesia, sino que también ha infiltrado a algunas congregaciones cristianas. Dentro de ciertos círculos, se ha desarrollado una tendencia a reinterpretar o incluso a rechazar las doctrinas tradicionales sobre la segunda venida de Cristo. En lugar de esperar con anticipación el cumplimiento de las promesas de Dios, muchos han adoptado una visión secularizada del futuro, donde el regreso de Cristo se percibe más como una metáfora que como una realidad literal. Este escepticismo también se manifiesta en la forma en que la sociedad contemporánea aborda temas espirituales en general. La idea de un juicio final o de una rendición de cuentas ante Dios es considerada por muchos como una superstición arcaica, irrelevante en un mundo moderno. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2, menciona que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta descripción de la decadencia moral y espiritual de la humanidad es evidente en la actitud de quienes se burlan de la fe cristiana, mostrando una completa falta de reverencia hacia lo sagrado. El hecho de que la burla hacia el cristianismo y sus creencias esté en aumento es una señal alarmante de que estamos viviendo en los tiempos finales. Este ambiente hostil hacia la fe no debería sorprendernos, ya que Jesús mismo advirtió que en los últimos días habría persecución y desprecio hacia aquellos que le siguen. Mateo capítulo 24, versículo 9, dice: Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Este rechazo generalizado es una prueba más de la veracidad de las Escrituras y una confirmación de que las señales profetizadas se están cumpliendo. Sin embargo, para los creyentes, la existencia de escarnecedores no debería ser motivo de desaliento, sino de reafirmación en la fe. Su presencia confirma que la palabra de Dios es verdadera y que el regreso de Cristo está más cerca que nunca. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, se nos insta a mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este es un llamado a perseverar, a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que, aunque el mundo se burle, la promesa de la segunda venida de Cristo es segura. En conclusión, el surgimiento de escarnecedores es una clara señal de los tiempos que estamos viviendo. Como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar este escepticismo con una fe inquebrantable, confiando en que Cristo cumplirá su promesa y regresará en gloria para establecer su reino eterno. Cada burla, cada desprecio hacia la fe, solo nos recuerda que el día del Señor está a la puerta y debemos estar listos para recibirlo. Jesús, en su sermón profético, nos advirtió sobre los signos visibles que precederían su regreso, mencionando específicamente eventos cósmicos y terrenales que causarían gran angustia en la humanidad. En Lucas capítulo 21, versículo 25, Él declara: Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Este pasaje subraya la idea de que los fenómenos celestiales y los desastres naturales serán indicadores de que el fin está cerca. Hoy en día, somos testigos de un aumento en la frecuencia y severidad de eventos naturales que parecen alinearse con las profecías bíblicas. Por ejemplo, los eclipses solares y lunares han captado la atención de millones de personas alrededor del mundo, y algunos estudiosos de la Biblia los interpretan como posibles señales de advertencia divina.
Asimismo, los avistamientos de cometas y asteroides que se acercan peligrosamente a la Tierra han generado preocupación y son vistos por muchos como recordatorios de la fragilidad del planeta. Además de estos eventos cósmicos, la actividad sísmica ha aumentado notablemente en las últimas décadas, con terremotos devastadores que han causado estragos en diversas partes del mundo. Mateo capítulo 24 versículo 7 menciona específicamente que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, lo que refuerza la idea de que estos desastres son preludios del fin de los tiempos. Estos terremotos, junto con tsunamis y erupciones volcánicas, han generado un temor global y una sensación de incertidumbre sobre el futuro. La Biblia también menciona que habrá señales en los cuerpos celestes. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, se describe un gran terremoto acompañado por el oscurecimiento del sol y la luna volviéndose como sangre, fenómenos que algunos relacionan con las actuales teorías sobre eventos astronómicos inusuales. Estos fenómenos no solo desafían las explicaciones científicas, sino que también llevan a muchos a reflexionar sobre su posible significado espiritual. El clima, otro aspecto de la creación, también ha mostrado cambios drásticos. Las tormentas cada vez más intensas, los huracanes de gran magnitud y los patrones climáticos inusuales son percibidos como signos de que algo fuera de lo común está ocurriendo. Romanos capítulo 8 versículo 22 nos dice que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este versículo sugiere que la tierra misma está sufriendo en anticipación del retorno de Cristo, manifestando su angustia a través de estos eventos naturales extremos. La angustia entre las naciones, mencionada en Lucas capítulo 21, versículo 25, también se manifiesta en la creciente inestabilidad política y social que vemos en todo el mundo. Las tensiones entre países, los conflictos armados y la incertidumbre económica global contribuyen a un estado de ansiedad generalizada, cumpliendo la profecía de que las naciones estarán confundidas. Esta confusión y desasosiego en la tierra reflejan un mundo que se encuentra cada vez más al borde del caos, incapaz de encontrar soluciones a los problemas que enfrenta, lo que apunta hacia la necesidad de la intervención divina. Estos signos en los cielos y en la tierra no son solo advertencias aisladas, sino que forman parte de un patrón profético que nos llama a estar atentos y preparados. La Escritura nos exhorta a no ignorar estos señales, sino a reconocerlas como indicativos del tiempo en que vivimos. En Lucas capítulo 21 versículo 28, Jesús dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Este llamado a la esperanza y la preparación es vital para los creyentes, recordándonos que, aunque el mundo esté en agitación, el cumplimiento de la promesa del retorno de Cristo está cada vez más cerca. En conclusión, los fenómenos naturales y cósmicos que presenciamos hoy no deben ser descartados como meras coincidencias o curiosidades científicas. En lugar de eso, deben ser vistos como señales proféticas que confirman la proximidad del fin de los tiempos y el regreso de nuestro Señor. Los creyentes deben mantenerse vigilantes, fortaleciendo su fe y preparándose espiritualmente para lo que está por venir, confiando en que Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. El arrebatamiento, aunque es un evento futuro, tiene profundas implicaciones para nuestras vidas en el presente. No es simplemente una doctrina teológica que se estudia y se deja de lado, sino un llamado urgente a vivir con una perspectiva eterna, afectando cada aspecto de nuestro día a día. La certeza de que Cristo regresará en cualquier momento nos invita a vivir en una constante expectativa, conscientes de que cada momento podría ser el último antes de su glorioso regreso. En Mateo capítulo 24, versículo 44, Jesús advierte: «Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta advertencia subraya la necesidad de estar en constante vigilancia, no solo por temor al juicio, sino por amor y devoción a nuestro Salvador. Esta actitud de preparación debe reflejarse en nuestra vida espiritual, asegurándonos de que estamos en comunión constante con Dios, cultivando una relación íntima con Él a través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia a su voluntad. El arrebatamiento también nos impulsa a vivir con dedicación y santidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice:
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La expectativa del regreso de Cristo nos lleva a un proceso continuo de santificación, buscando conformar nuestras vidas cada vez más a la imagen de Cristo. Esta dedicación no es una carga, sino una respuesta natural de gratitud y amor hacia aquel que dio su vida por nosotros. Vivir con la expectativa del arrebatamiento significa también evitar cualquier cosa que pueda entorpecer nuestra comunión con Dios o desviar nuestra atención de las cosas eternas. Otra forma en que el arrebatamiento afecta nuestras vidas hoy es motivándonos a ser testigos fieles del Evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, contiene la gran comisión, en la cual Jesús nos instruye: Id pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Sabemos que el tiempo es corto y que la venida del Señor está cerca, lo que nos impulsa a compartir la esperanza del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. El arrebatamiento, por tanto, no solo nos llama a la preparación personal, sino también a ser agentes activos en la expansión del reino de Dios. La expectativa del arrebatamiento también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre las cosas materiales. En un mundo que valora la acumulación de bienes y el éxito terrenal, el creyente que vive esperando el regreso de Cristo entiende que estas cosas son temporales y pasajeras. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, nos aconseja: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esta visión nos libera del materialismo y nos permite invertir nuestras vidas y recursos en aquello que tiene valor eterno. Finalmente, el arrebatamiento nos invita a vivir con esperanza. Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, nos exhorta a vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento, la promesa del arrebatamiento nos llena de consuelo y gozo, recordándonos que nuestro destino final no está aquí en la tierra, sino en la presencia eterna de Dios. En resumen, el arrebatamiento no es solo un evento que esperamos en el futuro, sino una realidad que transforma nuestra manera de vivir hoy. Nos impulsa a estar siempre preparados, a vivir en santidad, a compartir el Evangelio con urgencia, a despegarnos de las cosas materiales y a mantener nuestra esperanza firmemente anclada en Cristo. Esta perspectiva eterna nos da la fuerza y la motivación para vivir vidas que honren a Dios, sabiendo que en cualquier momento Él puede regresar para llevarnos a estar con Él para siempre. Vivimos en una era que puede ser descrita como nada menos que extraordinaria, una época en la que las señales profetizadas en la Biblia parecen desplegarse ante nuestros ojos con una rapidez y claridad sin precedentes. Desde la degeneración del carácter humano hasta la creciente apostasía dentro de la Iglesia, pasando por la aparición de escarnecedores y los fenómenos inexplicables en los cielos y en la tierra, todos estos eventos señalan la inminencia del arrebatamiento. Este no es un concepto abstracto o lejano, sino una realidad que está a la vuelta de la esquina, y la pregunta más crucial que debemos hacernos es: ¿estamos preparados? La Escritura nos advierte repetidamente sobre la necesidad de estar listos. En Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes, una historia que ilustra la importancia de la preparación. 5 de ellas eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, insensatas, no lo hicieron y fueron sorprendidas cuando llegó el novio. La advertencia es clara: debemos mantener nuestras lámparas encendidas, es decir, vivir en una constante relación con Dios, llenos del Espíritu Santo, para no ser sorprendidos en el momento del arrebatamiento. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, nos exhorta a no dormir, como los demás, sino a velar y ser sobrios. Esta llamada a la vigilancia no es solo una advertencia para evitar el pecado, sino una invitación a vivir con un propósito claro y firme, centrados en la misión que Cristo nos ha encomendado. La urgencia de estos tiempos nos desafía a profundizar en nuestra fe, a compartir el Evangelio con otros y a vivir de una manera que honre a Dios en todo lo que hacemos.
La realidad del arrebatamiento debe inspirarnos a buscar más a Dios, a dedicarnos a la oración, al estudio de su palabra y a la comunión con otros creyentes. Debemos ser intencionales en nuestra preparación espiritual, asegurándonos de que nuestros corazones estén en sintonía con el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es un llamado a dejar de lado cualquier cosa que nos aleje de nuestra meta final, estar con Cristo para siempre. Además, es vital que este mensaje no quede solo en nuestras mentes y corazones, sino que lo compartamos activamente con aquellos que nos rodean. En un mundo que se está oscureciendo rápidamente, somos llamados a ser la luz, a proclamar las buenas nuevas de salvación, con la esperanza de que más personas se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Romanos capítulo 10, versículo 14. Nos recuerda la necesidad de predicar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es nuestra responsabilidad llevar este mensaje de esperanza y advertencia a un mundo perdido. Si este mensaje te ha tocado, te animamos a que tomes acción. No es momento de quedarnos en la indiferencia o la complacencia espiritual. Inscribirte en este canal, darle un me gusta y compartir este video son formas simples pero poderosas de hacer correr la voz y ayudar a otros a prepararse para el gran día del Señor. Pero sobre todo, te instamos a que te acerques más a Dios, que prepares tu corazón y que vivas cada día como si fuera el último antes del regreso de Cristo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar con Él. Y recuerda, estamos en el umbral de un evento que cambiará la historia para siempre, el arrebatamiento. ¿Estás listo? Sí.